Buenas tardes, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y bueno, podemos empezar repasando un poco la actualidad del sector. ¿Cómo considera que está el sector del transporte por carretera actualmente en comparación con el año anterior y qué perspectivas tiene para los próximos meses? Bueno, pues aunque sea así un poco, decirlo, que cada vez parece que vamos un poco a peor, ¿no? Pero la verdad es que estamos ahora mismo en una encrucijada importante, con bastantes retos. El reto casi equivale a problema, pero bueno, con bastantes retos encima de la mesa. La falta de conductores es uno, que a veces me da un poco de pena porque el debate se abre hacia muchos frentes y en definitiva, bueno, pues yo creo que la raíz de todo esto es que después de la pandemia la sociedad ha cambiado, a nivel laboral todos los trabajos han cambiado y el nuestro, que es un trabajo que conlleva pues un desarraigo de una persona con su familia, con su vida normal, pues también nos ha afectado y también lo que conlleva pues es que la gente no ve que el trabajo es atractivo para conciliar su vida, para disfrutar de su vida de otra manera y bueno, pues eso es uno de los grandes problemas que tenemos encima de la mesa. El reto tecnológico de nuevos combustibles pues también está encima de la mesa, con una incertidumbre total, porque nosotros que nos dedicamos a las largas distancias, pues un vehículo eléctrico es una utopía, un vehículo de hidrógeno es una utopía, entonces hay que empezar a mover los hilos y a decirle a la sociedad, a los gobernantes y a todo el mundo que nosotros no podemos seguir así, que necesitamos una alternativa real. Hace falta también una vuelta de calcetín entera a la fiscalidad, porque bueno, pues ya no podemos pagar más, sinceramente. Las empresas en España y las empresas de transporte somos pagadores netos y también a eso pues también hay que darle una vuelta, porque creo que hay que incentivar más la inversión y darle una vuelta importante a la fiscalidad. Pero aparte de los retos que ahora hablaremos a lo largo de la entrevista uno a uno, respecto a hace 3 años, que es cuando se alcanzaron los acuerdos con el Gobierno, ¿se ha mejorado algo? ¿Qué ha cambiado en el día a día? Yo creo que en general nosotros y como partícipes de las negociaciones los acuerdos han sido muy buenos. Lo que pasa es que luego el sector se tiene que empezar a reconocer a sí mismo y aplicar y hacer que se apliquen los acuerdos. Voy a poner un dato que creo que es significativo. En España se sigue sin cobrar hoy la paralización después de 60 minutos. Es que quien no la cobra es el transportista, no la exige. Estamos viviendo además una época donde en estos últimos años todo el tema de las cargas y las descargas se ha empeorado mucho. Está habiendo tiempos más largos que había antiguamente y no estamos haciendo nada porque eso revierta y sobre todo por exigir nuestro derecho. En una parte creo que los acuerdos han sido buenos, pero en otra parte creo que el sector todavía no ha asumido los acuerdos y se ha puesto a trabajar a desarrollarlos. Representar a los empresarios del transporte internacional, es decir, a grandes empresas y operadores, ¿les separa un poco del resto de las empresas del sector? Pequeño autónomo. Yo creo que no, sinceramente yo creo que no. Yo tengo una frase acuñada que me la pongo así como patentada, de que al final un señor que tiene un camión es igual de empresario que un señor que tiene 50, 60, 100 o 200. Entonces yo creo que no nos aleja y que además no estamos tan distantes unos de otros. No me veo yo en esa dicotomía y esa distinción. Al final estamos todos en la carretera y yo creo que tan honorable es una persona que tiene un camión, que además es un Superman, por así decirlo, como el que tiene una empresa que también es un Superman, porque también hace falta estar ahí, ¿no? Pero entre las empresas que usted es portavoz o representante, también existen unas cuantas que son cargadoras de otras pequeñas y medianas empresas de transporte. ¿Hay concienciación por estar en el sector o el que es cargador? Yo creo que no. Yo creo que y nosotros las empresas que tenemos asociadas de ese tipo son empresas que vienen del transporte y que conocen el transporte perfectamente.
Entonces no creo que haya esa distinción de yo solamente soy cargador o no. Yo creo que estamos todos en el mismo barco con nuestros mismos problemas y yo creo que esa diferencia hoy cada vez se va, si la hay, que será muy pequeña, se va acercando. Y con respecto a la apertura de empresas en terceros países que puedan resultar como empresas buzón, ¿lo vigilan o lo señalan también entre sus asociados? Bueno, nuestros asociados, la mayoría de ellos, salvo raras excepciones, quien tenía una empresa en Polonia, en Rumanía, la sigue manteniendo, porque trabaja en Polonia y en Rumanía. Yo no he vivido, en nuestra asociación no ha habido tanto de empresa buzón como pueda parecer, ¿no? Y los que, ya te digo, los que estaban implantados siguen implantados porque al final sigue, no voy a dar nombre, pero hay empresas que llevan 10 años en Rumanía y que siguen en Rumanía porque trabajan en Rumanía porque de transporte de Rumanía. Y en Polonia exactamente igual. Entonces no creo que ese sea el caso. Su empresa, Global Expedition, está especializada en el transporte de cisternas. ¿Esta especialización le hizo soportar mejor las crisis económicas o de actividad, como la recientemente pasada? Esa pregunta es buena, porque aunque parezca que nosotros con ese mundo de la cisterna, que es un poco ese mito de la cisterna, me acuerdo en la crisis del 2010, pues que en la asociación, pues con mis colegas hablábamos, pues ellos ya notaban que empezaba la crisis, que pues algunos con caídas significativas. Nosotros tocamos mucho el ámbito químico y en aquella crisis la química fue la última que se paró. Pero el problema es que mientras que ellos fueron adecuando la caída, nosotros en la crisis de la química fue en 6 meses la mitad de facturación. Entonces, bueno, nos obligó a darle bastante vueltas a la cabeza, a darle bastante vueltas a la empresa, ya casi y sin casi reinventarnos. Pasemos un poco al plano europeo. La normativa europea tiende a constreñir claramente al transporte por carretera. ¿Cree que falta hipercelidad tecnológica en el transporte por parte de las autoridades? ¿Está poco meditada? ¿Es algo ineludible? Yo es que creo que, no sé cómo explicarlo bien, pero yo creo que en Europa hemos vivido desde hace 20 años, y quiero hacer un inciso, la primera vez que fui yo, hace 20 y tantos años, a una reunión con ASTIC, hubo un señor que me llamó asesino. Sí, un señor francés me llamó asesino porque yo tenía camiones, porque representaba el transporte por carretera. Me decía que el transporte por carretera pues significaba que la gente muriera y entonces que estaba totalmente en contra. Y yo le contesté que yo creo que no conocía el transporte por carretera y creo que lo que pasa en Europa políticamente es que hay una demagogia y un desconocimiento total de lo que significa el transporte de mercancías por carretera. Yo creo que por suerte, no por desgracia, el transporte de mercancías por carretera en los próximos años en Europa va a crecer sustancialmente. Los volúmenes de carga por camión van a ir aumentando en volumen y menos en peso, con lo cual va a haber muchos más, por así decir, toneladas kilómetro a realizar porque las cargas medias van a bajar. Estamos viviendo una época del comercio electrónico donde, por poner un ejemplo, pues los camiones de Amazon que vemos por la carretera son camiones que llevan 2 ejes, porque su carga media son 4 o 5 toneladas. Eso ya nos da un poco un punto de vista hacia dónde tiende o va a tender el transporte del futuro, hacia que pidamos menos cosas muchas más veces. Nuestros clientes, por ejemplo, pues hace años nosotros transportábamos muchísimo detergente en palés y en la última época, pues antes cargábamos un camión de un producto, al final es que cargábamos un camión con 14 productos, llevábamos hasta medias paletas de producto. Ahora una fábrica de leche, pues cuando carga un camión de leche, carga un camión con 10 palés de leche entera, con 5 de leche desnatada, con 3 de leche sin lactosa, con 2 de avena, con 3 de... Entonces, todo eso va a cambiar. ¿Qué sucede? Que en Europa políticamente hay un desconocimiento total. Por las fronteras de Europa todos los días cruzan 250.000 camiones. Y si alguien pretende que eso sea sustituido por los trenes, pues es simplemente que no conoce la realidad del transporte ni sabe lo que conlleva poder afrontar un reto como ese, que sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos por ahí un mapa que no lo tendremos aquí a mano, pero la próxima vez lo voy a imprimir y lo voy a empezar a poner por las paredes.
Europa se está pegando un tiro en el pie a nivel transporte y a nivel tecnología. Y si tecnológicamente a nivel de combustibles, por los próximos 10, 15 años, pues tendrán que convivir 3 o 4 clases de combustibles, pues a nivel de transporte no hay que penalizar a unos para premiar a otros. El tren es una alternativa pequeña para lo que estamos hablando, que va a ser, bueno, pues en los próximos años un boom, evidentemente. Con este panorama, ¿cree que habrá que fijar una prórroga al fin de los motores de combustión para el transporte o los ecocombustibles serán una salvación a medio plazo? Bueno, la gran pregunta, la gran respuesta a esa gran pregunta es si yo cuando utilice ecocombustibles voy a seguir pagando el mismo impuesto. Porque la gran pregunta a tu pregunta, ya sabes que soy medio gallego, pues la gran pregunta a tu pregunta es qué es lo que piensan ellos hacer cuando haya un 30% del parque móvil electrificado y no haya vehículos de combustión. Pero la gran pregunta a todo esto es qué es lo que ellos saben que nosotros no sabemos para tener esa creencia de que en el año 2035 podemos sustituir un motor de combustión por una alternativa más eficiente que nos permita que un camión haga 1.600, 2.000 kilómetros como hacemos hoy sin necesidad de repostar. Lo vemos inviable. Si no cambian, lo vemos inviable. Y en ello estamos trabajando todos los días. Entonces, ¿ve posibilidades de que los gobiernos compensen las emisiones de CO2 de los transportistas o incluso que la Unión Europea termine por hacer una excepción con ellos durante un tiempo? Pues hombre, yo creo que iremos a los tribunales que haya que ir, porque si el transporte aéreo, si le dejan compensar sus emisiones y a nosotros no, simplemente nos van a utilizar de mero elemento recaudador, pues hombre, yo creo que eso habrá que lucharlo bien luchado y yo creo que ¿por qué no me van a dejar compensar a mí las toneladas de CO2 que emito? Es que es una cosa que es totalmente ilógica, no tiene razón de ser de que eso sea así. Si yo emito y puedo compensarlo, ¿por qué no me van a dejar? Y siguiendo con nuestra bien amada Europa, ¿terminará la Unión Europea por exigir a España el pago por uso? Bueno, yo creo que eso al final es un tema más de cifras macroeconómicas que de otra cosa. Creo que el pago por uso pues vendrá, pero trataremos de que venga de la mejor forma posible para el sector. De una forma que sea adecuada, sin que sea de hoy para mañana, sin que haya bueno, pues esos grandes disparates que se está hablando, porque cuando la gente habla de 14, 15, 16 céntimos, pues no sabe que eso supone 1.500, 1.600 euros por camión y mes. Y la pregunta es quién lo va a pagar, cuándo lo va a pagar, porque bueno, pues en nuestras empresas, en ASTIC, por ejemplo, que son empresas de 100 vehículos, pues es que necesitas 1 millón de euros de necesidad financiera para poder pagar eso. Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo por hacer. ¿Cree que queda mucho por andar hacia la armonización regulatoria en Europa? Yo creo que queda muchísimo, porque queda mucho no solamente en el sector del transporte, sino en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Tanto jurídicos como económicos y sobre todo en el transporte. Nosotros contamos con una baza fundamental, somos el único sector en Europa que se rige por un reglamento único, que es el reglamento de horas de conducción y descanso. Y con eso creo que tiene que servir de base para armonizar el sector de una forma más coherente, ¿no? Entonces, va a costar, porque al final los países pues no quieren perder, porque volviendo un poco a la pregunta de atrás, pues todo el mundo ve el transporte así un poco, está como mal visto, pero los países que tienen transporte potente presumen de él, entonces por ahí van los tiros, ¿no? Pero sí va a costarse. Uno de los graves problemas que hay en el continente, y quizá ya vamos entrando en materia de algunos de ellos, y sobre todo para una empresa de transporte internacional, es la falta de aparcamientos seguros. ¿Qué se está haciendo para mejorar el panorama y más cuando se intenta incorporar a las mujeres al transporte? Pues no se está haciendo nada. Vamos a decirlo alto y claro, porque volviendo antes a lo que hablábamos de los políticos, como los políticos no se montan en los camiones ni viven, son ahora mismo las 5:30 de la tarde
y la mitad de los parkings de Europa en este momento están llenos. O sea, no hay una plaza de garaje para aparcar y los conductores empiezan desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, a las 12 de la noche, su bagaje por a ver dónde tiro el camión para poder dormir. Y al final terminan durmiendo al lado de un arcén de la carretera y no se está haciendo nada. No se está haciendo nada porque al final detrás de todo esto siempre está el negocio y se quieren mercantilizar los parkings y es que eso tenía que ser un bien de uso público y tendríamos que hacerlos. Nosotros desde ASTIC, en las negociaciones con el gobierno, pues le dijimos que tenemos unos fantásticos parkings de viabilidad invernal que se tiran 360 días al año inutilizados. Entonces es bien fácil. El día que haya previsión de nieve, los parkings se cierran y se utilizan para hacer una bolsa ante una tempestad o las necesidades que haya de viabilidad en la carretera, ¿no? Pero el resto del año pues, se pueden utilizar para que sean parkings seguros, para dotarlos, para hacerlos. Y claro, ya empezamos, bueno, pues es que hay que sacar un concurso, es que hay que hacer unos cuartos de baño y unos servicios aptos, es que hay que mantenerlos. Bueno, pues habrá que hacerlo, porque yo siempre digo que no hay nada más desprotegido que una persona en un camión. Y en estos últimos meses, además, la siniestrabilidad y la accidentabilidad de robos, de gasoil, en Madrid han aumentado muchísimo, de palés, ya no quiero ni contar. Nosotros, la asociación, contamos con una empresa que mataron un conductor en Getafe, además, con la mala, y perdón con la expresión, con la mala leche y la mala suerte de que era el día de su cumpleaños, un chaval de 40 años, por robarle 33 palés. Se bajó, se enfrentó y le pegaron un palo y lo mataron. Entonces, la verdad es que es un problemón. Eso es un verdadero problema, lo que tenemos. Y es un problema que no se está atajando políticamente ni a nivel jurídico como se debería. Yo creo que nosotros lo hemos intentado, se ha hablado desde el Comité Nacional, se debería crear una jurisprudencia especial cuando hay ataques en carretera a un conductor. No es que sea ni más menos ni más más, no, ni queremos ser distintos al resto de la sociedad, ni tener una preponderancia sobre nada, pero es que una persona que está durmiendo en una cabina en medio de una carretera aparcado, pues díganme ustedes qué defensión tiene, es que está indefenso totalmente. Entonces creo que eso deberíamos de entre todos empujarlo y creo que el tema de los parkings es un tema crucial, muy importante para el futuro de Europa, porque al final nosotros somos los que transportamos las mercancías y las necesidades de los parkings son cada día mucho más necesarias. Cambiemos un poco la mirada hacia el panorama nacional. Parece que a esta legislatura le está costando un poco arrancar y lo hace orientada claramente hacia el ferrocarril, parece, de momento. ¿Qué opinión tiene del equipo de gobierno que está ahora mismo en el Ministerio de Transporte? Bueno, pues yo creo que la legislatura de nuestro ministerio para lo que es el transporte de mercancías por carretera no ha arrancado todavía. Sí, hemos tenido una reunión con el ministro, pues han tomado nota, se han hecho unas mesas que venían del anterior ejecutivo, no de este, pero se han puesto en marcha en este ejecutivo. Y bueno, pues yo creo que el equipo que tenemos es nuevo, pues no domina todavía los temas como los dominaba el anterior, y yo creo que le tienen que pegar un empujoncito y darle un poco de cancha al tema, ¿no? Que ya va tocando. Con respecto a lo del tren, si nosotros es que a veces se tergiversan las palabras que decimos, y nosotros no estamos en contra del tren. En ASTIC somos pioneros en defender el tren porque creamos una sociedad privada que se llama Conviveria y tenemos la UTC, una unión de operadores de transporte comodal o combinado, ¿no? Entonces no nos da miedo el tren, pero lo que sí que entendemos es que el déficit presupuestario de mantenimiento de las carreteras, parece que alguien me escuchó en los últimos años, porque siempre les ponía el ejemplo de la carretera Andalucía a la altura de Montoro, que ahí había unas grietas que yo en plan de cachondeo decía, si metes una mano por ahí te sale por Australia. Bueno, pues ahora han dotado de urgencia para 40-50 kilómetros estos meses arreglarlo, porque era ya un desastre. No sé si habéis viajado desde Benavente hasta Vigo, pero eso es la senda de los elefantes, vamos, es una cosa
el año 2024 que tengamos hasta Puebla de Sanabria una carretera como está eso, pues es de vergüenza. Y es simplemente pues, que en los últimos años las partidas presupuestarias de mantenimiento de carreteras pues, han sido ínfimas. Se ha ido parcheando, pero es que llega el momento de que tocará invertir en el tren, pero nos toca que inviertan en las carreteras, que nosotros pagamos muchos miles de millones de euros al año. En los últimos 5 años, 60.000 millones de euros. Algo podrán gastarse en nosotros, ¿no? Aparte de algunas definiciones o apreciaciones técnicas, parece que su organización acepta el empleo de los duotrailers y los vehículos de 44 toneladas. ¿Es correcto? Bueno, nosotros somos pioneros y además esta Santa Casa fue pionera en hacer un estudio de los megacamiones, de los duotrailers, de las 44 toneladas. Nosotros estamos mucho más a favor de los duotrailers que de las 44 toneladas. Creemos que el duotrailer es una alternativa que tanto al transportista como al cargador como a la sociedad le da un beneficio desde el primer momento y creemos que el mundo tiene que ir por ahí. Al final es optimizar, es transportar más con mucho menos, es emitir mucho menos, es esa incidencia que hablábamos de peso por eje en la carretera, pues bajar a 7 toneladas por eje, con lo cual pues también es más mantenimiento, más viabilidad y más longevidad en nuestras carreteras y menos mantenimiento y yo creo que por ahí tienen que ir los temas. Las 44 toneladas no es una cosa que las vemos, pero yo creo que el duotrailer es una alternativa que está perfectamente comprobada, que es eficiente y que puede funcionar. Usted señala en la última asamblea de ASTIC que el mayor riesgo del sector parece ser es el derivado del incremento de los costes fijos laborales, combustible, flota, que está lastrando la cuenta de resultados de las empresas. ¿Hay solución a esto? ¿Quién es el responsable? Bueno, pues es que a raíz de todas estas, a raíz de la pandemia y todas estas crisis globales que estamos sufriendo, pues es que estamos teniendo un aumento de costes bestial en todos los aspectos. El otro día me mandaban un vídeo que decía que todo lo que son componentes mecánicos de automoción, pues reparaciones de motores, de cajas de cambios, pues que iban a aumentar un 40% las piezas. Entonces ha habido un aumento desmesurado de aceites, de filtros, ha habido un aumento desmesurado de las pólizas de seguros, porque ha aumentado muchísimo la siniestralidad también, que es un tema que también nos está preocupando en los últimos años. Estamos viviendo una vida muy agitada en todos los sentidos y todo influye, ¿no? Y la verdad es que estamos muy preocupados porque a la hora de trasladar esos costes pues está costando, la verdad que está costando. No lo digo solamente por mi sector, también conozco otros sectores y bueno, pues casi estamos todos igual, ¿no? A algunos de nuestros clientes pues también les cuesta repercutir sus costes, con lo cual al final todo va en esa competitividad. Pero la verdad es que en Europa en los últimos años hemos tenido un incremento bastante. Otras, no sé si esto es así o no, otras asociaciones profesionales destacan como el mayor peligro inminente el quedarse sin conductores. ¿A las empresas de su organización les afecta en menor medida? Y en todo caso, ¿cómo se puede solucionar el problema? ¿O es solo una cuestión de sueldo? No es solo una cuestión de sueldo, no. El sueldo es una cosa que influye, por eso recuerdo cuando en la Fundación fuimos al Foro Económico y Social de la Unión Europea y presentamos un estudio de comparativa de convenios entre todos los países. Y un señor de Holanda, tipo Alberto de Mónaco en las Olimpiadas, me hizo la pregunta de: bueno, pero es que yo he oído que ustedes en España tienen 50 convenios provinciales distintos, ¿no? Yo creo que al final tiene que haber una armonización y que el salario es una parte importante y que los salarios tienen que mejorar evidentemente. Eso es una cosa que está clara, que cada día el señor que quiere montar un camión quiere ganar más dinero porque al final, bueno, se lo tiene ganado, ¿no? Pero yo creo que también eso que estábamos hablando antes, de todo índole, las condiciones en el entorno del transporte, las condiciones de nuestros clientes, las condiciones de la sociedad. La sociedad ve un camión por la carretera y ve un estorbo.
y un camión por la carretera no es un estorbo. Yo siempre también tengo otra frase patentada que digo que nosotros no somos el problema sino la solución. La solución a los problemas somos nosotros. ¿Quién le pone cascabel a este gato? Pues es muy complicado porque al final hay tantos actores que tienen que intervenir en la toma de decisiones de todo esto, pues que ¿quién le pone el cascabel al gato de que tengamos 2,5 millones de personas paradas y no se incentive del servicio público que se creen cursos de conductores? Si es algo que se necesita, hay trabajo. Yo creo que al final también se habla muchas veces, se generaliza muchas veces en nuestro sector con el tema de la explotación. Y es que yo creo que esa palabra suena... nosotros estamos acogidos a un régimen de jornadas especiales. Un señor que está montado en un camión es como un marinero. Evidentemente, ¿de qué trabajo 15 horas? Bueno, pues claro que trabajas 15 horas porque tu trabajo conlleva estar en un sitio que no es una oficina y marcharte para tu casa. Entonces, tenemos un reglamento que nos regula a todos, pero yo creo que ahí tenemos que poner todos de nuestra parte. La sociedad, la política, la jurisprudencia, la seguridad, las condiciones económicas, todos tenemos que poner nuestra parte. Los cargadores, no solamente una fórmula, hay que coger varias fórmulas e irlas sumando, porque con una dejas coja el resto y al final eso tiene que ser un compromiso de decir, señores, vamos a apostar por esto. Hablemos un poco del CNTC. Ha sido duramente criticado, incluso insultado por personas o entidades que no pertenecen a él. ¿Qué les diría ahora que parece que se notan algunos beneficios, al menos, de lo acordado entre el comité y el ministerio desde hace un par de años? Mire, recuerdo cuando había una asociación que quería entrar en el comité, que luego con el paso de los años ha entrado, que cuando estaba fuera era políticamente muy incorrecta, decía que el comité, que... Entonces yo durante unos años, luego con el paso de los años, pues al final, como dice mi amigo Julio Villacusa, este pequeño parlamentillo que tenemos allí, al final hacemos relaciones personales y hacemos hasta amistad, ¿no? Pero yo a veces que he pasado unos años, que a veces un poco malintencionadamente, cuando salía un tema y veía que esta asociación, es una asociación en el entorno del comité un poco pequeña, no hablaba, yo siempre le decía, oye, ¿por qué no hablas de este tema, no? Porque todos estos que por fuera cacarean mucho y hablan mucho, cuando llegan allí dentro, después no hablan. Al comité no vamos a pasear, al comité vamos a trabajar. Yo en lo que represento, desde luego, trabajamos y mucho, y creemos que además el comité es un eslabón de nuestra cadena imprescindible para que podamos seguir desarrollando nuestra actividad y tener un futuro mejor para nuestro sector, ¿no? Pero a toda esa gente lo primero que le digo es que demuestre lo que tiene, que es muy fácil decir y luego no tener, y luego cuando llegue al comité pues que no se crea que simplemente es darse un paseo a Madrid, sino que bueno, que hemos pasado épocas, meses duros, con mucha responsabilidad, también en unas condiciones, también el ministerio en las reuniones largas también nos lo ponía difícil, que nos daba un poco de agua pero ni sándwiches, o sea que no eso de las gambas y todas esas cosas, yo por allí los centollos y todo esto que hemos visto, llevo bastantes años yendo al comité y no, por desgracia no. Entonces, ¿qué valor le da a todo lo conseguido hasta ahora en el comité o a través del comité, y uniéndolo un poco, y para ir acabando ya, cuáles son los próximos desafíos que le queda al sector? Bueno, pues mira, no soy yo muy del Real Madrid porque soy del Atleti, pero voy a cogerme a esa frase de la Casa Blanca de cuando ganas una Champions ya estás pensando en ganar la siguiente. Pues eso pasa en el comité. En el comité, cuando se consigue un acuerdo y algo que se lleva años reclamando y que está conseguido, pues de lo que se trata en primer lugar es que el sector lo tome como suyo y lo implante y lo desarrolle. Y yo creo que ahí queda muchísimo camino por andar, porque todo esto que hemos estado hablando ahora pues no se hace de la noche a la mañana. Pero evidentemente yo valoro que lo que hemos conseguido en la anterior legislatura es un trabajo que se podía haber hecho antes, lo primero, que algún gobierno del PP, para que no se crean que solo le doy palos al Partido Socialista,
que algún gobierno del PP lo podría haber hecho muchos años antes, que no estábamos pidiendo cosas que estuvieran fuera de la realidad del sector ni de la realidad de la economía, y que se podían haber afrontado de otra forma totalmente distinta y hubiéramos ganado un poco más de tiempo para seguir desarrollándonos. Muy bien, y ya para acabar esta parte de la entrevista, vamos a jugar un poco con la bola de cristal. ¿Cómo cree que será el transporte por carretera en un par de décadas, en 20 añitos? Pues hombre, yo creo que va a ser un transporte más complejo porque ya lo hemos vivido el transporte. Hace poco me invitaron en Telefónica, que presentamos el programa de formación del nanogrado, que por cierto ha tenido un éxito importantísimo. Se han apuntado casi 4.500 personas. Somos el nanogrado de Telefónica que más éxito ha tenido allí. Pues lo contaba, cuando yo era pequeño, mis conductores llevábamos cisternas a Irán, que era cuando la época de la reconversión de Irán, entró el Shah de Irán y Estados Unidos invirtió un montón de dinero, y llevábamos cisternas que se fabricaban aquí para transportar cemento. Y nuestros conductores llamaban desde la Embajada de España en Irán, diciendo ya hemos llegado. Después pasamos a la España directo, ¿no? Después empezamos con la telefonía. Y al final, cuando vas y dices cómo será el transporte dentro de 20 años, pues hombre, la inteligencia artificial va a tener mucho que ver en eso. Va a haber un desarrollo tremendo de todo esto. Tiene que tener un encaje todo ese desarrollo con las relaciones laborales. Y yo desde luego creo que va a ser pues eso, mucho más tecnológico, mucho más complicado, mucho más intenso. Los stocks, al final nosotros somos cuando estamos por la carretera, lo que somos un regulador de stocks, entre el que fabrica y el que vende. Y toda esa cadena y ese ajuste va a ser importantísimo. O sea, al final, pongo un ejemplo, la gente se cree que yo, porque transporte cisternas, mi producto no tiene nada que ver. Pues tiene la misma importancia que un frigorífico que vaya cargado de naranjas o de fresas a un mercado. Porque nuestros clientes, sus niveles en los hilos cada vez son más bajos, porque tener más stock es optimizar y tienes que llegar. Y si no llegas, paras una fábrica que tiene 200 personas y esa fábrica trabaja para otra fábrica. Y bueno, pues al final va a ser apasionante. La verdad es que los próximos años van a ser años de retos, de muchos cambios tecnológicos. Y bueno, pues espero tener salud para verlo, ¿no?